Talk to 'em. Something as simple as looking for you. It does remind you, Lord, what I'm supposed to do. 'Cause nothing's as simple as the love I feel from you. So show me, Lord, how to love like you. Something as simple as singing your tune helps me remind myself that there's harmonies in the blues. 'Cause nothing's as simple as the love inside a tune. So show me, Lord, how to love like you. I'm gonna love, show me to love. I'm gonna show me, Lord, how to love like you. Something as simple as trusting in you gives me the time, dear Lord, to learn a thing or two. 'Cause nothing's as important as the life I live with you. So show me, Lord, how to live like you. I'm gonna love, show me to love. I'm gonna show me, Lord, how to love like you. I'm gonna show me to love. I'm gonna Hay uno de los pasajes que a mí en realidad toda la Biblia a uno lo cautiva porque siempre es algo fresco y oportuno para nuestras vidas. Pero algo que marcó desde el principio de mi inicio en la fe fue cómo esta palabra me enseñó la importancia de la oración. Y es lo que hoy le quiero compartir a ustedes. Estaba allí, dice, también refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Qué interesante. El Señor le enseña a sus discípulos una parábola y a través de esa parábola le enseña una gran verdad. No es que Él se canse de escucharnos, sino que nosotros seamos perseverantes en nuestra comunión con Él a través de la oración. Tenemos una herramienta maravillosa que ha sido la oración. La oración es el medio de estar a los pies de Dios y así también no solo escucharle, sino también exponerle aquellas circunstancias que día a día nos rodean. Y por eso la oración es la herramienta más maravillosa que tenemos nosotros como hijos de Dios. Y es la herramienta que hemos estado usando también como iglesia, no solo para pedir por nuestras necesidades, sino también para clamar por aquellos que también están en circunstancias complejas y difíciles y poder interceder delante del Padre. Por eso es importante que mantengamos siempre ese espíritu de perseverancia en nuestra comunión con Él. Ahí está la clave y la bendición. Los invito a que nos coloquemos en pie y oremos al Señor por todas aquellas peticiones que constantemente hemos estado orando, pero que la palabra hoy también nos alienta y nos dice que están delante de su presencia y que Él también está atento y por lo tanto ha de responder
en su momento. Bendito Padre, qué privilegio más grande tú nos has dado al conocerte primeramente a través de Jesús, y por medio de Jesús podemos, Señor, también estar en esa comunión íntima contigo por medio de la oración. Gracias, porque a través de la oración, Señor, nuestro clamor llega ante tu presencia y sabemos que tú estás atento y que también tú respondes conforme también a tu poder y tu gloria. Seguimos orando, intercediendo por Ucrania, Señor, por Israel, y así también por Venezuela, por todos estos conflictos que están, Señor, viviendo en violencia, Señor, en necesidades, Señor, físicas, espirituales, económicas. Pero tú eres un Dios, Señor, atento al clamor de tus hijos. Y así también, Señor, tienes misericordia de aquellos que tienen también la necesidad de ver tu gloria, de ver tu poder frente a todas estas circunstancias que trascienden, Señor, a nuestra capacidad humana. Interfiere a través de tu Espíritu derrotando el orgullo, Señor, y también toda violencia, todo aquello que se opone, Señor, a la unidad y también a la respuesta, Señor, de paz. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tu mano de misericordia sea, Señor, en todas estas naciones. Viendo, Señor, que tú extiendes tu clamor, Señor, en todo aquello que están viviendo. Gracias, porque sabemos, Señor, que tú estás atento. Así también seguimos orando por nuestra nación, sabiendo que el poder de tu Espíritu Santo está en medio, Señor, de tu pueblo. Que te pedimos que tomes el control de aquellos que nos gobiernan, que tienen que tomar decisiones, Señor, y sean conforme también a las necesidades de nuestro país, en beneficio, Señor, de la paz, Señor, que retroceda toda violencia y toda circunstancia económica, Señor, también pueda ver, Señor, tu respuesta. Tú eres el Dios de la provisión. En ti confiamos, Señor. Sabemos que cuando tú abres, nadie encierra. Y te pedimos que esa provisión sea, Señor, visible sobre tu pueblo. Tú conoces el clamor de cada uno de nosotros. Conoces las necesidades de cada familia, de cada hogar, de cada decisión que han tomado, Padre, y necesitan tu respaldo. Por eso, Señor, sabemos, Señor, que en ti está también nuestras necesidades. Y en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tú abras las ventanas de los cielos y derrames bendición hasta que sobreabunde, y reprendas también al devorador. Y así también nos des sabiduría, Señor, para poder administrar aquello que tú nos bendices diariamente. Tu provisión, Señor, sobre nuestra familia, sobre nuestra canasta familiar, sea, Señor, por sobre todas las cosas, bajo esa cobertura, Señor, de poder y de amor. En el nombre de Jesús te damos gracias de antemano, porque sabemos que estamos bajo tu cobertura y tu bendición. Amén y amén. Bendiciones, amado. Y saludar a quienes nos acompañan en redes en esta jornada e invitarlos a la palabra en el libro de Mateo, capítulo número 9, verso número 9 en adelante. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Qué palabra más bella. Hace algún tiempo atrás conocí a una mujer que compartía estudios con Cristina en ese minuto en la universidad. Y fueron a hacer una de esas tantas tareas y trabajos a la casa.
Y en un momento determinado, la chica llegó muy mal. Estaba muy complicada, muy quebrantada, estaba muy confundida. Y entonces Cristi me pidió que yo pudiera conversar con ella y poder orar por ella. Y entonces comencé a escuchar su historia, comencé a escucharla a ella. Y fue una historia de esas duras, crudas, de esas difíciles, de esas historias complejas. Su madre, su familia había y estaba involucrada en labores y en aspectos, digamos, complejos, inmorales, que son muchas veces criticados y muchas veces juzgados por la sociedad, por todos nosotros, digo. Y ella tenía un pasado muy complejo social, muy oscuro. Y estaba muy quebrantada. Y entonces, la primera reacción que ella tuvo cuando supo lo que hacíamos y nos conoció ahí fue: pero ustedes me pueden escuchar, ustedes me van a poder hablar. Fue la primera reacción. Yo recuerdo esa frase hasta el día de hoy porque me impactó. Me impactó lo que estaba detrás de esa frase. Porque lo primero que ella esperaba era un juicio, una palabra de juicio. Eso era lo que ella primero esperaba, una palabra de juicio. Y como eso no ocurrió, entonces nos permitió hablarle del Señor. Y fue increíble, después de un tiempo de trabajar, ella finalmente aceptó al Señor. En otra ocasión, se me ocurrió jugar a los autos chocadores, pero de verdad. Entonces, iba cruzando el puente y de pronto, en esa cruzada de puente, hubo una persona delante de nosotros y que parece que se equivocó en el cambio y en vez de adelantar, retrocedió. Y al retroceder nos golpea, y nos golpea duro, produce algún daño, y nos golpeamos, y cuando nos bajamos a revisar, él estaba muy concentrado en la afectación del daño, y lo primero que yo le pregunté a él era si él estaba bien. Fue la primera pregunta, si él estaba bien. Y lo descolocó. Después comenzó de inmediato a hablar de la culpa, de la culpa, de la culpa. Y yo recuerdo que Cristina le habló de la regla de oro. Y cuando le habló de la regla de oro, lo descolocó y bajó los decibeles. Querida iglesia, juicio, rabia, palabras fuertes, descalificaciones, están siendo parte tristemente normales de nuestra sociedad. Y son no solamente cuestiones que afectan una cuestión política, social, sino que también es una amenaza permanente de nuestros hogares, de nuestros hijos e hijas, pero sobre todo de la manera como nosotros estamos mirando a los demás. El Señor Jesús irrumpe en un mundo que estaba lleno de líderes religiosos. Hablaban de la Biblia, pero eran líderes religiosos. No era gente a la que tú querías imitar. Eran personas que podían recitarte versículos y capítulos de memoria. Eran personas que tenían un estilo y una forma, un fenotipo incluso. Había toda una escuela de cómo parecer sacerdote, de cómo parecer escriba. Había toda una indumentaria que se acompañaba de estos religiosos. Hoy día todavía tenemos por ahí algunos, ¿verdad?, que hacen un esfuerzo para que su indumentaria pueda reflejar que ellos son religiosos. No es nuevo, eso es milenario.
Jesús irrumpe en un mundo que estaba lleno de religión, lleno. Los judíos en los tiempos de Jesús tenían para regodearse, porque no solamente estaba la religiosidad hebrea, sino que también estaba toda la influencia griega con una cantidad de corrientes de pensamiento impresionante. A veces a mí me da risa cuando yo escucho hoy día que el problema de hoy es la ideologización de las cosas y esta idea de que las ideologías han resucitado. Han estado siempre. Hoy día hay pocas. Las que habían antes eran terribles, eran muchas. Y Jesús, cuando irrumpe en este mundo lleno, bombardeado de ideas, nos muestra un reino, nos muestra un camino, nos dice por dónde irnos. Esto es lo lindo del reino. No se trata de una revelación racional, no se trata de una tarea loca por convencerme. Jesús no está enfocado en convencer mi cabeza. Jesús no vino a enfocarse en cómo argumentaba para que racionalmente nosotros pudiéramos seguirlo. Jesús nunca vino a hacer eso. Jesús caminó, Jesús habló, Jesús vivió de forma normal. Jesús es un modelo de vida integral, completo, completo. Esa es la diferencia entre Jesús y los líderes de su tiempo. Él fue integral. Fueron todas las áreas de su vida. En todas las áreas de su vida había reino, como persona, el trato, lo que hablaba, la forma en que lo hablaba, el contenido de lo que hablaba, la manera en cómo lo expresaba, pero también, ¿no es cierto?, la preocupación y la valorización del que tenía al frente. Por eso Jesús tiene hasta el día de hoy miles de millones de seguidores en todo el mundo. Por eso nos atrapa Jesús. Por eso lo seguimos. No hay otro liderazgo como el de él. No hay. Hoy estamos en una antítesis de eso. El mundo en el que vivimos es una antítesis exactamente del liderazgo de Jesús. Mientras más te mienten, mejor. Mientras más engañan a las personas, mejor. Hoy día nos venden una imagen que siempre es mentira y al poco andar nos damos cuenta que es mentira, que es falso. Nos venden eslogan, nos venden frases y al poquito andar todas se caen. Ese es el mundo nuestro de hoy, ¿no? Ese es el mundo y las nuevas generaciones parece ser que normalizan esa forma corrupta de entender la realidad. Eso no solo es corrupción, no te lleva a nada, simplemente no te lleva a nada. Por eso Jesús siempre será, siempre en toda época, Jesús será el referente máximo del modelo del Padre. Pero sobre este punto en particular, y quiero profundizar un tema que acá probablemente nos tiene que hablar en la manera en cómo nosotros también estamos viendo el mundo que nos rodea, estamos viendo a los otros que viven con nosotros en la casa, a los otros con los que nos tenemos que relacionar en la vida, con los que me gusta relacionarme y con los que no me gusta relacionarme. Yo también uno de ellos. Hay gente con las que a mí me agrada relacionarme y yo voy y los visito. Y también a mis canas he aprendido que cuando no te quieren recibir, ¿qué creen ustedes que yo hago? Simple, por lo mismo que hacen ustedes, no voy más. Es sencillo, ¿verdad? Eso hacemos. Pero eso refleja una reacción ante también un cuestionamiento, ante también, ¿no es cierto?, una manera de cómo los otros nos miran. Pero quisiéramos que todas las relaciones interpersonales fueran las mejores, pero eso no ocurre. Por otro lado, tenemos estas respuestas a veces limítrofes, ácidas, estas respuestas, ¿no es cierto?, que maximizan, ¿no es cierto?, muchas veces reacciones que terminan afectándonos. Y quiero resaltar un botón de muestra de nuestro tiempo. Miren ustedes el grave problema que tenemos en los spam del país. A mí me ha impresionado el último año la cantidad de denuncias de los profesionales nuestros que nos ayudan con la salud comunitaria, que están amenazados, se sienten amenazados porque han habido balas. Miren ustedes la violencia a lo que está llegando y lo están ayudando a ellos mismos. Es una cosa que no te cae en la cabeza.
Bueno, es el mundo en el que vivimos, es donde estamos ahora. ¿Se fijan? No es tan distinto de la realidad de Jesús. Y entonces viene el Señor, comienza a hacer su trabajo y va caminando y se topa con un cobrador de impuestos, un funcionario del Servicio de Impuesto Interno. ¿Qué les parece? Un señor que va a controlar nuestras cuentas RUT porque no podemos tener más que 50 transacciones. Porque si hay más de esa, tiembla, cabrito. Ajá. ¿Se fijan? Entonces, es curioso a lo que estamos llegando. Yo me río de esto porque en realidad es como una cosa extraña, ¿verdad? Que cuando necesitemos más dinero, le saquemos más dinero a los que menos tienen. Como dice la palabra, ¿no? La locura del hombre, ¿no? La Biblia le llama al sistema del hombre loco, corrupto. En sí mismo es una locura. Y bueno, entonces estaba este hombre cobrando impuestos para el sistema, para Roma, y la forma de cobrarlo era simple. Era una mesa al aire libre, todos veían, y esa mesa estaba custodiada por una patrulla romana. Entonces tú tenías que ir obligadamente y tenías que llevar el impuesto. Si tú no pagabas el impuesto, venían los problemas, ¿ya? Venían los problemas. Increciendo, el derecho romano cuantificaba los delitos en función básicamente del monto defraudado y de la cantidad de veces que eso ocurría. De tal forma, ¿no es cierto?, partíamos con algunas penas suaves, que eran unos par de latigazos en público. Si la persona volvía en la falta, pasábamos de los latigazos a una cosa mayor, y si eso se repetía, a ti te mataban. O sea, no pagar impuestos era letal, era grave. De tal forma que estos personajes eran odiados. Esta gente era odiada, estas eran personas repudiables. Esta gente es repudiable. Hay personas que tú, por nada del mundo, te sacarías una selfie, ¿verdad? Hay gente con la que tú no te quieres sacar una selfie. Yo recuerdo un viaje a Santiago, iba rumbo allá y llego al aeropuerto y era un tiempo de mucha convulsión acá, había mucha convulsión. Y una de las personas públicas que, estaba en el ojo del huracán y era pero vituperado, era una cuestión impresionante lo que se decía. Había todo un tema por el tema de los cisnes y toda esa cosa que vivimos acá. Y entonces uno de los que defendía a la empresa iba en el avión. Y yo lo conocía a él porque había compartido algunas aulas en la universidad acá en Derecho. Y todo el mundo lo insultaba. Una de garabatos que ni te imaginas. ¿Quién se quería sacar una foto con ese? Iba con sarna. Entonces lo que yo hice, ya como había un riesgo ahí, todo lo demás, lo que hizo la DGM, lo apartó a una salita y lo embarcó al final. Entonces cuando lo embarcó al final, yo me senté al lado. Le hablé con la azafata de turno y le pedí y nos fuimos conversando y terminé orando por él arriba del avión. Y me contó ahí unas par de cosas que estaba viviendo. Pero nadie quería ir con él, era despreciable. Bueno, este hombre era despreciable, un hombre despreciado, no amigable. Te despertaba rabias, te despertaba malos recuerdos. Porque también en nuestros corazones existen historias y personas que te despiertan malos recuerdos y que te despiertan emociones dañadas y que están afectadas en tu corazón. Y tú puedes caminar, reír, hacer tu vida, pero están en lo más profundo de tu corazón. Y cuando tú vas caminando y ves que están en la mesa sentados cobrando impuestos, comienzan a trabajar en tu corazón y te cambian el mono, te cambian el carácter, te cambian la forma de hablar, te cambian tus emociones, tienen el poder todavía, porque todavía está allí atado
tu emoción a esa persona que está sentada cobrándote impuestos emocionales por lo que a ti te tocó vivir. Ese es el cuadro. Y entonces Jesús va caminando y ve este cuadro y le dice a Mateo, ven y sígueme. Me quiebra esta palabra, me quiebra esta palabra, me quiebra esta palabra. Querida iglesia, fue exactamente lo que pasó con cada uno de nosotros. El problema es que lo olvidamos. El problema es que se nos olvida que en más de alguna área, en más de alguna ocasión, nosotros también estuvimos sentados en alguna mesa cobrándole tributos emocionales a alguien o a algo. Y Jesús nos llamó en ese estado. Jesús no nos llamó en el mejor estado de nuestras vidas. Jesús tuvo misericordia de nosotros y Jesús nos habló en estados emocionales miserables, en momentos difíciles, duros, cuando estábamos sentados a la mesa cobrando tributos a otros, juzgando a otros, mirando la vida de forma distinta de como Dios por misericordia hoy nos permite ver. Y Jesús le dijo, ven y sígueme. Me ha pasado muchas veces. Me han dicho, mira, tal persona te está buscando y quiere irse para allá donde tú estás. Y bueno, me dijo a ver una persona, yo acá no quiero nada con esa gente, porque esa gente aquí, esa gente allá. Y un día le dije yo a Cristina, oye, le dije, increíble, estamos en el ministerio y cuando yo a veces escucho a algunos líderes religiosos hablar de cómo juzgan a personas que están buscando a Dios, a gente que está buscando de verdad a Dios. Es increíble a lo que estamos llegando. Entonces, Jesús lo llama, no le pregunta, no le dice, no le pregunta su currículum, no le pregunta por su estado puntual. Jesús lo llama. Jesús lo llama y lo sigue de inmediato. Y algo que me sorprende de este pasaje es que no solamente Jesús lo llama, dice la Biblia que se va a la casa. Miren, había templo. Había lugares especiales donde se enseñaba, en otras palabras, había infraestructura religiosa. Jesús podría haber ocupado una oficina de la iglesia. Jesús podría haber ocupado el templo. Jesús podría haber ocupado cualquier dependencia de él, porque eran públicas y había acceso público a varias dependencias. Y Jesús, ¿sabe lo que hizo? Lo llamó y se fue a la casa. Y aquí es donde está probablemente la mayor riqueza del evangelio. Y cuando llega a la casa, llega gente porque quería escuchar a Jesús y dice la palabra que acabamos de leer, que llegaron muchos pecadores, pero obvio, si ese era el círculo de Mateo, ese era su círculo social. Mira, llegó gente que no hablaba bien, llegó gente que hablaba puros garabatos. Un día estaba trabajando con una persona, hablando con una persona, de las 20 palabras que decía, 18 eran garabatos, y mi oído empezó a molestarse, y cuando mi oído empezó a molestarse, me acordé que hablaba garabato porque estaba sin Cristo, por eso hablaba garabato, y que mi pega al lado de él no era enrostrarle que a mí me molestaban sus garabatos, que Dios no me puso a mí al lado para yo ser el papá y decirle, usted habla muy mal, que esa no era mi pega, que eso lo hacían los fariseos, que mi pega era decirle que Dios podía sanar su corazón y que de su corazón podían salir palabras hermosas y bellas, porque Dios podía sanar su corazón. De eso se trata nuestra pega, iglesia. De eso se trata porque el Señor nos perdonó, nos sanó y lo conocimos. Y nos vamos a tener que relacionar con el cuñado, la cuñada, la amiga, el amigo, el pariente, el que sea, que no ve con buenos ojos la iglesia. Y que probablemente va a ser como Mateo y va a hablar muy mal de nosotros y muy mal de Dios. Y que probablemente su apariencia va a ser horrible, terrible. Pero Dios no nos mandó a juzgar a aquellos. No es nuestra pega juzgarles. Esa jamás ha sido nuestra pega. El corazón del reino es la misericordia. El corazón del reino es la misericordia. Este era el problema de los fariseos. Este es el problema de los fariseos de hoy. Y querida iglesia, los fariseos de hoy no están afuera de las iglesias. Los fariseos de hoy están dentro de las iglesias.
Y Dios nos llamó a amar a las personas, Dios nos llamó a eso, y tener misericordia de las personas, y tener misericordia de su condición. Mi pega no es evaluar la historia, mi pega no es ser el colador, mi pega no es evaluar quién entra o no entra a la iglesia, que Dios nos libre de eso. Si este lugar no es el club de Toby, este lugar está compuesto de hombres y mujeres a quienes Dios les cambió el mono, les cambió la vida. Escuchaba con atención a Luis, nuestro hermano, en esta mañana. Nos habló del año 0, del día en que comenzó una nueva vida con Él. Y efectivamente, porque tenemos una historia que es negativa, un -1, un -4, un -6, y que probablemente tocó fondo en distintas áreas de la vida, personales, sentimentales, sexuales, económicas. Tantas historias que hay acá entre nosotros. Podríamos pasarnos horas hablando de nuestras historias tristes, pero se nos reveló la palabra, se nos reveló Cristo, y por eso hoy día estamos acá. Gloria al Señor. Pero no podemos perder la esencia de la iglesia y no podemos perder lo que Cristo hizo con nosotros. Yo también estaba sentado en ese banco y creía que yo estaba bien cobrando impuestos de aquí, juzgando, colocándome como vara de otros. ¿Y quiénes somos nosotros para hacer eso? Y yo quisiera invitarles a ustedes esta mañana a poder vestirnos del corazón del Señor. ¿Qué es la misericordia? ¿Qué es la misericordia? Las personas que están lejos del Señor son dignas de misericordia, porque nosotros fuimos dignos de misericordia. Las personas que están lejos del Señor requieren una mirada de misericordia, porque Dios nos miró a nosotros con una mirada de misericordia. Por eso es que cuando tú no desatas, vas a tener tantos problemas espirituales, tantos problemas personales, porque estás contra la esencia del corazón de Dios, que es misericordioso. Jesús está muriendo en la cruz, se está muriendo. Delante de Él están todos los que dijeron mátalo. Toda esa gente pidió su muerte. Y Jesús está en la cruz. Podría haber estado llena de pena, de odio, de emociones tóxicas. Y la frase final de Jesús es simplemente su corazón. Padres, perdónales porque no saben lo que hacen. No hay más ejemplo de misericordia que ese. Y querida iglesia, ese es el ejemplo. De eso se trata Shalom y de eso se trata todas las iglesias en todo el mundo, que tengan el corazón de misericordia del Señor. Gloria al Señor. Cuando te cuenten historias, cuando lleguen a tu oído historias duras, difíciles, de pruebas, de juicios, de cosas terribles sobre las personas, acuérdate que Dios te puso para mostrar su misericordia. Cuando algo o alguien, el trauma de una historia o el trauma de una persona te esté cobrando tributo y aparezca en la escena de tu vida o alguien lo explique, lo nombre o aparezca una palabra que te retrotraiga a tu experiencia de trauma o a esa persona que te traumó, es porque aún estás viviendo como un fariseo y un saduceo y no has logrado vivir en el reino, porque en el reino vivimos con un corazón de misericordia. ¿Cuesta mucho? Cuesta mucho. Cuesta mucho si no se muere. Si tú no mueres, te va a costar mucho. Pero si tú mueres, no te va a costar nada. Y yo por eso quisiera invitarlos en esta jornada a un ejercicio muy sencillo. A poder pedir al Espíritu Santo que nos ayude para poder identificar quién está a la mesa cobrándonos tributo y subyugándonos. Porque si eso ocurre, no vamos a tener la libertad de ministrar, no vamos a tener la libertad de bendecir, no vamos a poder tener la libertad de compartir a otros, de ayudar a otros. Y la única forma de que eso se produzca es que nuestros corazones estén limpios, libres, nuestra mente esté limpia y libre y que no estemos sentados a ninguna mesa cobrando el impuesto a nadie. Porque primero nosotros fuimos llamados de esa mesa, de ahí nos llamó el Señor, nos perdonó, nos amó. Y fíjense ustedes que cuando nos llamó a todos nosotros, a todos nosotros, fíjense que a nadie le preguntó por su currículum. Cuando abordamos a esta chica,
ella estaba esperando que yo le preguntara por su currículum, la historia de ella, la historia de su familia, que era horrible. Y ella estaba esperando en qué momento yo le enrostraba eso. Jamás hablamos de eso, porque no nos interesaba. Porque en ese minuto lo que le interesaba al Señor era perdonarla y que ella conociera al Señor. Eso es Cristo. Eso es Cristo. Jesús repitió lo que dijo el profeta en el Antiguo Testamento. Jesús esta palabra solo la repitió. No es nueva. Esta palabra tiene cientos, tiene miles de años. Esta palabra es archivieja. Ya los profetas fueron los primeros en hablarla. Misericordia quiero y no sacrificio. Traducirla de forma sencilla. No quiero ceremonias. No quiero un culto donde tú adores, cantes, pero en tu corazón tú no eres misericordioso. Eres juzgador, juzgadora. No necesito que tú levantes tu mano y hables lengua si en tu corazón tu oído está atento a cómo otros denigran a otros y juzgan a otros. No quiero eso. Yo quiero misericordia. Y llegar a tener una mirada misericordiosa, un corazón misericordioso, es un trabajo importante. Nos va a ocupar mucho. Requiere mucha humildad. Requiere de nosotros conciencia. Porque hemos sido criados en una sociedad de las descalificaciones. Hemos sido criados en una sociedad en que siempre, ¿no es cierto?, de una u otra manera se nos resalta el punto negro de la pared blanca y pocas veces se nos dice que la pared blanca está maravillosa, pero muchas veces se nos dice que tiene un punto negro. Y por eso es que es tan importante esta palabra, de poder concentrarnos en lo que Dios quiere para las personas. Y Dios los quiere perdonar, Dios los quiere bendecir, los quiere liberar, los quiere sanar. Y eso es lo que Dios quiere hacer. No te sientes en la mesa de los tributos. Sálete de ahí, abandona, escucha su voz, haz lo que hizo Mateo, lo siguió. Y luego la gente llenó el lugar. Y Jesús, ante las críticas, y fíjense ustedes que las críticas, ¿de dónde vinieron? No vinieron de afuera, reitero esto, vinieron de adentro. Y las críticas de adentro, ¿cuáles fueron? ¿Pero cómo? Mira dónde está comiendo, mira dónde pasó a comer. Oye, pero si esa casa tiene mala reputación. Vivimos en nuestra sociedad tan pendiente de la imagen, ¿no? Es enfermizo en nuestro país eso. Otros países no viven así, pero nosotros vivimos muy pendientes de la imagen. Tenemos un concepto totalmente equivocado de las imágenes y cuidamos imágenes. No cuidamos naturaleza, no cuidamos el corazón, cuidamos imágenes, lo que me puedan decir, lo que otros puedan hacer, eso cuidamos. Y los fariseos estaban pero ofuscadísimos. La imagen que proyectaba Jesús, casi la de un bandolero, casi la de una persona menospreciada porque está rodeada de gente mala, gente rara que habla raro. Miren ustedes la frase que se despacha al Señor. Él dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Raya para la suma. ¿Por qué hay que ser misericordioso con todas las personas? Por una razón sencilla. Porque Dios nos llamó cuando estábamos enfermos espiritualmente. Y no se nos tiene que olvidar nunca que esa era nuestra condición antes de conocerlo a Él. Nunca te olvides de eso. Nunca. Cuando la gente te diga, pero ¿cómo yo? Si yo aquí, yo acá, si el Señor te ama a ti, no lo que tú haces, te ama a ti, te ama a ti. Esa frase es poderosa, ocúpenla, dígale a la gente, el Señor te ama. Es potente esa frase, tiene mucho poder, pero cuando sale de un corazón limpio, cuando sale de un corazón juzgador, es una frase cliché más, no va a pasar nada. Pero cuando sale de alguien que de verdad tiene compasión, esa frase es poderosa, tiene mucho poder.
Querida iglesia, yo quisiera invitarlos a tener ese corazón de misericordia, ese corazón de bondad, porque ese es el corazón que ama a Dios. Yo tenía 17 años y estaba en mi primer año del seminario, y yo después de ir en la mañana al seminario me iba a otro lugar en el centro de la ciudad donde había una instancia que eran, digamos, de varios lugares y se llamaba Centro de Reflexiones Evangélicas, y yo me iba ahí, era como un espacio de reflexión. Y llegaba gente de todos los países y hablaban, era para mí un mundo. Y conocí a una persona que trabajaba vendiendo libros, y vendía libros de todo tipo, pero sobre todo libros técnicos. Y tenía un puesto en un lugar en Santiago, una cuadra que era San Diego. Entonces hicimos una amistad y yo comencé a visitarlo y él me decía, por favor, ven y conversamos. Y teníamos largas jornadas de conversa hasta que llegamos un día al tema de la iglesia. Y me dijo, ¿sabes, Joctán? ¿Yo por qué nunca más voy a ir a una iglesia? No, le dije, no tengo idea. Porque una vez a mí me juzgaron. ¿Sabes? Me dijo, me llamó el pastor con 2 o 3 personas a la oficina y me llamaron y me trataron mal y me juzgaron. Y yo no había hecho eso, pero no me escucharon. Nunca más voy a entrar a una iglesia. Imagínense ustedes el daño y lo que se hizo en una iglesia. Nada más lejos de lo que es la iglesia de Cristo. Jesús jamás hizo eso. El plan de Dios no consiste en juzgarnos, el plan de Dios es al revés, consiste en perdonarnos. Es exactamente al revés. Y por eso es que es tan importante cultivar un corazón misericordioso. ¿Cuesta? Sí, pero eso es lo que quiere el Padre, que tengamos un corazón misericordioso. Querida iglesia, termino con esto en esta mañana. Quiero invitarte en esta jornada maravillosa para que le pidamos al Señor que nos ayude, primero para no estar sentado nunca en esa mesa, nunca, que nos saque de esa mesa. Segundo, para estar donde hay que estar, como Mateo. Estaba rodeado de la gente que de verdad necesitaba. Hay que ir a ellos. Hay que ir a ellos, no al revés. No hay que esperar que ellos lleguen, hay que ir a ellos. Hay que preocuparnos de ellos. Hay que hablar con ellos, hay que orar por ellos, hay que escucharlos. Y cuando los escuchemos, nuestra pega no es juzgarlos. Tu pega no es decirle, tú estás mal por esto y por esto. Tu pega no es ser juez. Tu pega es mostrarle el corazón misericordioso del Señor. No te preocupes, si hay algo que hay que cambiar, no te preocupes, porque el que hace la transformación es el mismo que hizo la transformación contigo. La hizo el Señor. Así que no te preocupes. Hay gente que está muy preocupada de que no hable así, no hable así. Son fariseos eso. Están muy preocupados del ropaje, todo, lo externo. De eso se preocupa el Señor. El Señor se preocupa de cómo lava su vocabulario, de cómo limpia su mente. El Espíritu Santo hace esa pega. Esa es una pega del Espíritu Santo. Así lo hizo con nosotros, ¿verdad? La hizo el Espíritu Santo. Así que dejemos al Espíritu Santo que haga su pega con la gente. Pero a nosotros hagamos la nuestra. Así como Dios tuvo misericordia y nos mostró su misericordia, querida iglesia, ten un corazón misericordioso delante del Señor para con los que te rodean. Te quiero invitar a orar. Padre, gracias por esta jornada hermosa, por tu voz maravillosa. Gracias por este tiempo de gloria, gracias porque podemos adorarte, pero también gracias porque en esta jornada tú nos confrontas a tu corazón. Señor, aquellas cosas que a veces operan, trabajan en nuestro corazón, en nuestras emociones, pero también en nuestros recuerdos, en nuestras historias personales, familiares, laborales, de tanto tipo, y que muchas veces nos han dañado, nos han afectado y nos tienen en una mesa cobrando tributos emocionales, cobrando tributos familiares, cobrando tributos matrimoniales, cobrando tributos económicos, y que muchas veces nos tienen a otros apuntándolos con el dedo
y nos hemos olvidado que tú quieres un corazón misericordioso. Oramos en esta mañana, Señor, para que en nosotros nazca, se cultive un corazón de misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio. Fueron tus palabras. Misericordia quiero y no sacrificio. Así sea, Señor. Así sea en el trato, en la familia. Así sea en el trato laboral. Así sea, Señor, en nuestro trato con el prójimo. Un trato de misericordia. Sabiendo que en ellos están todavía operando, Señor, el peso del pecado, el de las tinieblas, como operó en nosotros, y que es obvio y que es esperable que sus conductas, sus palabras estén lejos de ti, como nosotros también estuvimos lejos de ti. Pero a ti no te importó eso, y a pesar de eso, aún estando nosotros sentados, Señor, en esa mesa, cobrando tributos emocionales a otros, juzgando a otros, tú nos llamaste por misericordia, nos perdonaste y nos mostraste tu reino. Aleluya, te damos honor y gloria en esta mañana por tu palabra de gloria. Y te rogamos, Señor, crea en nosotros, danos un corazón de misericordia, de bondad, como el que tú tienes, para que nuestra mirada y nuestro trabajo con los que nos rodean refleje tu amor, refleje tu misericordia, que es con la que tú nos amaste desde el primer día y nos vas a seguir amando hasta que vayamos a tu presencia. Tu misericordia es eterna y esa misericordia eterna te rogamos en esta hora también, Señor, ministrala sobre nuestros corazones para la gloria de Jesús. Amén. Talk to 'em. Something as simple as looking for you. It does remind you, Lord, what I'm supposed to do. 'Cause nothing's as simple as the love I feel from you. So show me, Lord, how to love like you. Something as simple as singing your tune helps me remind myself that there's harmonies in the blues. 'Cause nothing's as simple as the love inside a tune. So show me, Lord, how to love like you. I'm gonna love, show me to love. I'm gonna love, show me, Lord, how to love like you. Something as simple as trusting in you gives me the time